Recibimos en la mañana, así son las cosas, a la licenciada en filosofía Gabriela Müller en este espacio de ideas y reflexiones. ¿Cómo le va? Bienvenida, Bien, ¿cómo anda? bien. Bueno, me alegro Adaptándome al muchísimo. frío, pero... Y de a poquito nos vamos a acostumbrar, Sí, sí, pero hay sí. que pasar el invierno y ya está. Sí, Y ya está. lo escuché alguna vez. Bueno, a los adultos mayores el frío es un elemento adicional, ¿no? A su ánimo. Sí, en general son muy friolentos Sí. y friolentas en ambientes cálidos, por ejemplo, como este. Siempre quieren un poquito más de abrigo. A las corrientes de aire también Sí, son muy sí. sensibles, pero bueno, especialmente En algunos casos por ellos. razones médicas, ¿no? Por las cuestiones de la presión Sí, y esa pero cosa. es como un común denominador en las personas mayores tener siempre más frío que las Sí. personas más jóvenes. Y otra cosa, que lo digo de paso, que no tienen sed. Eso es importantísimo que lo sepan las familias, obviamente que los lugares, las instituciones lo saben. Como no tienen sed, son muy propensos a deshidratarse, sobre todo, bueno, cuando hace calor, principalmente en esa época. Hay que estar atento con Quizás. eso, ¿no? Pero de todos modos, siempre hay que tenerles el vasito de agua y ver que lo tomen porque como no tienen sed, no toman agua. Y no se sustituye con mate, Con ni otras con infusiones, claro. infusiones, ni con café. Es agua. Bueno, el título de la columna de hoy es geriatrizar. Geriatrizar. Si recién Ivana me decía, le digo, también se puede decir institucionalizar, Sí, pero es más viste que complicado, sí. Se entiende mejor geriatrizar. Sí. Bueno, la pregunta es ¿por qué geriatrizar? La respuesta tiene que ver con algo que ya venimos conversando. Sí. A mí me gusta mucho un término que a lo mejor es un eufemismo, pero residencia me gusta mucho. Entonces, residencializar tendríamos Claro, que no, decir. Sí, residencia para sí, adultos me gusta sí, más que sí, geriátrico, no sí, sé, sí. porque a lo mejor tiene un estigma, una semantización negativa la palabra geriátrico, ¿no? Sí, efectivamente. Yo también prefiero hablar de residencia. Ujú. Porque justamente geriátrico está estigmatizado Sí. y no maliciosamente, sino porque bueno, se ha visto, se Ujú. ha reconocido que hay muchos geriátricos clandestinos o que son lugares de encierro, son lugares de Sí, sí, sí. guardado. Entonces queda como asociado a Ujú. me pongo viejo y me meten en un geriátrico, Efectivamente. ¿no? Pero geriátrico fue una evolución de cotolengo, antes era un cotolengo. Cotolengo, ahí sí, Don claro. Orione, Sí, 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 Cotolengo sí, Don Orione. sí, sí. Geriátrico fue una evolución de Cotolengo. A mí me parece que residencia es una evolución de geriátrico, pero bueno, son percepciones. Sí, pero no es en vano que resignifiquemos, o sea, y que renovemos el lenguaje y hablemos de residencias porque significan otra cosa, Bueno, en realidad. Pero bueno, hablemos de geriatrizar. hablemos de geriatrizar o institucionalizar. Y decía ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos hablado muchas veces, para quien no nos haya escuchado, se ha prolongado mucho la expectativa de vida. Al prolongarse mucho la expectativa de vida, hay algo que no se pensó porque, bueno, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la calidad de vida, por ahí no se piensa cuando se producen estos progresos o avances en el conocimiento, en las ciencias. Pero bueno, lo cierto es que tenemos 20 años más de vida, ¿no? En relación a 30 años atrás. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las personas mayores que por una cuestión de mandato social, organización social, pasarían a una etapa pasiva? Eso también es un estigma, una etapa pasiva de la vida, o sea,
se acaba la vida útil, laboral. Entonces, ¿qué hacemos los adultos mayores? Que dejamos de trabajar, que nos jubilamos, que vivimos solos, que también por este ordenamiento social en el que vivimos, las personas viven por lo general en casas no tan grandes, no hay lugar para la abuela, a mí no me gusta hablar de abuela, pero bueno, es la abuela de los nietos de sus hijos, para los padres no hay espacio. Y cuando hay espacio, tenés una casa súper grande, suponte que es, bueno, también para pocos. No hay recursos en cuanto a conocimientos de cómo tratar a una persona mayor. Y se generan en lo dominante, te diría, conflictos entre los hijos, las hijas y las personas mayores, porque, bueno, es más fácil pelearse con el padre que con la madre que con una cuidadora o con una persona que no es de la familia. Digo, ¿por qué pelearse? Porque son otros ritmos, son otras necesidades, necesitamos asistencia para bañarnos, necesitamos asistencia para comer, y las familias en edad, digamos, de trabajo, los nietos, no solamente no tienen el conocimiento de cómo levantar a una persona, suponte, de una silla de ruedas, sino que tampoco tienen el tiempo, porque tienen que trabajar, o porque también hay otra cosa que yo hablo mucho con los hijos, con las familias, que llevan como una culpa por geriatrizar. También tienen derecho a disfrutar la vida en la juventud, digamos, o en la edad que tengan, y no volverse cuidadores o cuidadoras. Las mujeres somos en su gran mayoría las cuidadoras y nos enfermamos. Entonces, fíjate qué compleja, la otra vez hablábamos en el curso de filosofía de las hijas de Susú, de Moren, que falleció hace poco, a los 104 años, este filósofo que habló de la época de la complejidad, del pensamiento complejo. Entonces ahora estoy planteando esta complejidad en la que, digamos, o todos somos culpables o no hay culpables, sino que es un sistema en el que se nos presenta la realidad de este modo y no sabemos qué hacer. Yo creo que cada vez que vengo repito que el papel del Estado en estas cuestiones es imprescindible, es fundamental, pero bueno, justo en este momento está bastante ausente. Frente a esta realidad compleja, sucede esto. ¿Qué hacemos con las personas mayores, con nuestros padres, con nuestros abuelos? Porque no tenemos lugar, porque no sabemos cómo tratarlos, porque de alguna manera colapsamos ideológicamente, la velocidad de los jóvenes no es la misma que la de ellos, por ejemplo, para las nuevas tecnologías. Y bueno, esa es una realidad compleja que nos llevaría a tomar una decisión que debería ser consensuada en la medida de las posibilidades con las personas mayores, que cuesta un montón. Cuesta un montón, yo no digo sacarlos, que se retiren de su casa, que habitualmente hace muchos años que viven ahí, si no es que han criado a sus hijos en esa casa. Y ya una mudanza para cualquier persona es un duelo, o aunque uno vaya a un lugar mejor, más lindo, es un duelo el hecho de mudarse, de salir de la casa de uno,
porque no nos damos cuenta todo lo que significa vivir en un lugar, no nos damos cuenta. Que abrimos la ventana y está ese vecino que no nos simpatiza. No es tu caso, Norma, que vive al frente de mi casa. Bueno, pero o ese que nos saludamos todos los días, o esperar que pase la chica paseando el perro, el almacén de la esquina, que, bueno, no sé, ahora no se fía más casi, ¿no? Pero... No, algunos siguen fiando. Algunos siguen todavía, fiando, sí, bueno, sí. decime. Bueno. Sí. El de la esquina de la casa de mi mamá sigue fiando. Ah, bien. Bueno, pero bueno, todas esas cosas, los olores, cuando vos te Sí. despertás en tu casa, no te das cuenta, pero hay un olor en tu casa que es de tu casa, del perfume que usás, de los productos, de las sábanas. Sí, de bueno, tu vida. de tu es la vida que sí. uno, que te constituye. Y eso no es que te vas a otra casa. Ahí quería preguntar a Gabriela respecto de esta cuestión, de la decisión de geriatrizar. Hay veces que son razones médicas que las imponen, ¿no? Médicas, por deterioros de la salud, razones neurológicas, Sí. Y porque la persona no tiene ni el conocimiento ni el tiempo para sostener esa rutina. Tal cual. El plano de discusión entra cuando no hay razones médicas, ¿no? Que hay una cuestión de dedicación. Sí, cuando hay razones médicas no deja de ser tan traumático como, pero bueno, no, hay pero una necesidad. Claro, Pero la persona, supongamos que esté lúcida o medianamente lúcida, siente ese, es como si te sacaran una parte del cuerpo, sacarte de tu casa. Pero bueno, convengamos que cuando hay razones médicas hay que proceder en consecuencia y de alguna manera que sea lo más suave posible el impacto emocional. Porque si además de haber razones médicas pueden ser psiquiátricas, emocionales o puede ser orgánicas, el deterioro puede avanzar muy rápidamente. En un ámbito ajeno. Exacto. Y cuando decís vos no hay razones médicas, pero hay otras razones que tienen que ver con el paso de la vida. En las vejeces, una persona, supongamos, como decíamos, bueno, saquemos la opción de vivir con la familia, que está muy complicado. Pero está la situación en la que viven solos o solas. Sí. ¿Y qué sucede? Tienen cuidadores o cuidadoras domiciliarias, si pueden solventar ese gasto, que es un recurso interesante, importante. Hay cursos y hay formadores de cuidadores domiciliarios. Pero suele pasar que las personas mayores no quieren extraños en su casa, ¿no? Y ahí también se genera una serie de conflictos o por alguna razón no van y bueno, entonces la hija tiene que ir a pasar la noche a la casa de la madre cuando tenía planeado ir al cine y ese tipo de cosas. Pero sí hay algunos datos que incluso nos pueden hacer más liviano tomar la decisión, más liviano en el sentido de menos traumático, y que es una cosa que siempre también la hablamos con los familiares que no están decididos y que cargan con mucha culpa. Y es el hecho de la vulnerabilidad a la que están sometidos cuando viven solos. Por ejemplo, una caída. No es lo mismo. A veces muchas personas mayores por una cuestión de ósea, digamos, se caen porque se quiebran. ¿Sí? No es que se quiebran porque se caen. Exacto. Es al revés. Otras se quiebran porque se caen. También pasa pero en eso. general hay situaciones, recuerdo a mi abuela que que la cadera no se cayó y se quebró la cadera. Se rompió la cadera caminando, pero porque la cadera no aguantó más. Tal cual. O sea, no hubo
una instancia de algún tropiezo o algo que le provocara la lesión, sino que era el hueso y el paso del tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, y sucede habitualmente en esos casos que por ahí están 4 o 5 horas tirados solos en el piso. Sí. Entonces, evitar, o sea, uno tiene que ir evaluando y viendo y conversándolo con la persona las ventajas y desventajas que tiene vivir solo. Más allá del hecho de que tampoco es que, además de si hay recursos para poner un cuidador, no una cuidadora, por ahí la familia tampoco puede visitar todos los días o estar mucho tiempo acompañándola. Entonces también se produce una situación de soledad, digamos, no querida, no deseada, y de aislamiento, que fueron las dos cuestiones que se pronunciaron mucho en la pandemia. Entonces, percibir cuál es el momento preciso en el que podríamos estar evitando esas situaciones. No digo que en una residencia no puedan caerse, ¿sí? También se caen, pero en un segundo está la asistencia para levantarla o para levantarlo o para asistir a la persona, llamar emergencia inmediatamente o que la enfermera haga un reconocimiento de qué pasó. Y eso prolonga la vida porque evita esto que vos decís, ¿no? Se cayó, se quebró estuvo 5 horas tirada, se quebró la cadera, hay que operar, después meses de rehabilitación y en edad avanzada eso produce un deterioro emocional y físico. Sí. Y esto se da en un contexto, el de geriatrizar, para cerrar, Gaby, en donde vivimos una cultura occidental que descarta a las personas, ¿no? Las descarta ya con pocos años, ¿te imaginas? Con muchos años. ¿No? Y ahora la lógica en nuestro país está alimentada por la idea de que, bueno, que trabajen más. Bueno, el que quiera trabajar, que trabaje, pero no es justo que una persona que estuvo trabajando 40 años no pueda decidir si quiere o no quiere seguir trabajando. No que se le imponga seguir trabajando, ¿no? Que son dos cosas distintas. Al menos que si quiere trabajar no sea porque necesita obligado subsistir. Por las circunstancias, claro, que es una decisión. Si quiere seguir trabajando, es más, también eso se habla mucho y hay que hablarlo mucho. El hecho de que al haber dejado la etapa laboral, podés hacer un montón de cosas que deseaste hacer en tu vida que no o te descubrís con, no sé, con cualidades o virtudes que antes no sabías que tenías. Podés escribir un poema, podés pintar un cuadro, podés hacer cosas que no podías porque estabas ocupada cuidando a tus hijos, cocinando, trabajando. Sí, o se te instaló la idea del ocio culposo, ¿no? Que no hacer nada está mal. Sí. Una cosa qué lindo terrible. tema para exactamente. Bueno, la próxima lo hablamos, Gaby. Sí. Es muy interesante. A reflexionar sobre cosas que no solamente tienen que ver con los adultos mayores, con nuestros abuelos o padres, sino con nosotros mismos, ¿no? Porque cómo nos posicionamos frente a ese escenario, ¿no? Frente a esa realidad de este presente. Entendiendo que la vejez es algo a lo que vamos a llegar todos, pero llegamos a viejos como hemos vivido, ¿no? Somos una totalidad. Entonces, lo que hagamos hoy va a tener una marca, un rostro en nuestras vejeces. Gaby, gracias. Nos desconectamos tan plenamente de la realidad por un momento, nos olvidamos de Adorni y de todas las cosas, y eso está bueno cuando nos hacen pensar las ideas y las reflexiones. Muy amable. Gracias. La licenciada en Filosofía Gabriela Müller en la mañana, Así son las cosas, con el tema geriatrizar.